Hola, mi nombre es Ana Sangiorenti. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a esta iniciativa de Sindicalizándonos, de reunir testimonios que en el ámbito bibliotecario contribuyan a mantener vivas la lucha y la exigencia de justicia por las atrocidades que cometió la dictadura cívico-militar que se inició en 1976 en nuestro país. Em, Primero, quiero expresar mi total repudio a la acción de grupos de extrema derecha, pero cobijados por la policía de la ciudad, que estaban presentes, de colocar bolsas mortuorias con nombres de defensores de los derechos humanos en la Casa Rosada el 27 de febrero pasado. Pertenezco a una generación, nací en 1950, que se involucró en las luchas por una patria más justa en los años 70. En mi familia éramos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones, nos criamos en Tandil. Los 3 mayores fuimos a la Universidad de La Plata. Mi hermana María Eugenia Maru, como le llamábamos, estudiaba arquitectura. Eh, En ese momento en el país gobernaba una dictadura desde el año 66 y oleadas de manifestaciones populares de distintas formas reclamaban por justicia social. La mayoría de los estudiantes universitarios nos sumábamos a esas luchas, primero desde los reclamos por mejoras en los contenidos de la enseñanza, mayor presupuesto, pero luego pues calando la los requerimientos políticos. También apareció el trabajo solidario en barrios populares, en fábricas. Mi hermana Maru asumió compromisos sociales y luego militantes desde los primeros tiempos de su paso por la universidad. No quería un mundo con chicos en la calle, con personas con hambre, sin techo, sin servicios de salud. Hoy se hubiera indignado muchísimo viendo cómo se echa la culpa y se criminaliza a adolescentes que no han tenido educación ni familia que pueda contenerlos y que sobreviven como pueden en medio de una trama de violencia de toda clase. Ella había decidido que el mejor sentido que podía darle a su vida era trabajar para que las cosas cambiaran. En 1973 hubo nuevamente elecciones y esperanzas en el país, pero que se desvanecieron muy rápido. En ese camino, Maru encontró un compañero con quien se casó y con quienes tuvieron un hijo. En esa nueva etapa de su vida trabajaba, además, para contribuir con los ingresos en la familia que estaba construyendo. Era 1976 y en marzo los militares dieron otro golpe de Estado, iniciando la dictadura más sangrienta que ocurriera en la Argentina. En noviembre de 1976 nació Manuel, el hijo de Maru y Carlos. El 1 de diciembre de ese año, o sea, 16 días después, 15 días después del nacimiento de Manuel, Maru fue secuestrada en la calle por patotas de hombres armados y sin identificación que recorrían las calles de La Plata y de todas las ciudades grandes del país. A pesar de, o no tan grandes, a pesar de la búsqueda incansable de Eva, nuestra madre, junto con muchísimas madres, familiares, organismos de derechos humanos, no pudimos saber nada de ella. En ese momento yo ya tenía el título de bibliotecaria de la Universidad de La Plata y en ese año terminé el profesorado de filosofía en la misma universidad. Luego del secuestro de mi hermana, decidí irme del país y con mi pareja de entonces nos instalamos en Lima, Perú. Allí trabajé como bibliotecaria en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativos y descubrí lo mucho que me gustaba el trabajo de gestión en bibliotecas.
gracias a la directora del centro de documentación, que se llama Peregrina Morgan de Goñi, que confió mucho en mí y me fue dando responsabilidades que yo asumía con entusiasmo. Hice entrañables amistades en Perú y también, al mismo tiempo, recibía información sobre los centros clandestinos de detención en la Argentina, que allá se iban conociendo. Había una red de gente algunos exiliados que nos transmitíamos esa información. Viví con mucha angustia el Mundial de Fútbol del 78 porque sabía lo que significaba para los compatriotas presos, los desaparecidos y para sus seres queridos. A fines del 79 decidí regresar. Así lo hice y en marzo del 80 comencé a trabajar en el CAICIT. Por una parte fue un espacio muy interesante de trabajo, ya que tenía el servicio de obtención de documentos primarios, el catálogo colectivo de revistas, y en ese momento se incorporaron las consultas a bases de datos remotas. También integré el grupo de trabajo de lenguajes de indización y formé parte del grupo que elaboró el formato de catalogación en bases de datos, el FOCAD. También conocí a colegas entrañables con las que aún mantengo muy fuertes vínculos. Pero, por otro, vivíamos una suerte de esquizofrenia, en la que en los espacios de trabajo y en otros espacios sociales no podíamos decir lo que pensábamos. Los almuerzos del lugar de trabajo eran una tragada de sapo tras otra, claro, cosas que decían los demás compañeros que repetían lo que los titulares de los medios hegemónicos habían instalado. En ese marco transcurrió la Guerra de Malvinas, durante la que estaba muy mal visto hacer críticas a los militares, aunque se iba haciendo evidente el desastre que estaba sucediendo. Recuerdo muy particularmente una jornada en la que se hizo una colecta para los soldados y yo me negué a dar dinero porque estaba segura de que no iba a llegar a los soldados. Sí aporté al envío de alimentos y abrigo, aunque también estaba segura de que no iba a llegar a su destino. Recuerdo las miradas y los gestos de desaprobación por mi actitud descreída, entre comillas, que fueron notables. Yo sentí durante todos esos años que era dos personas a la vez. Una, la de los espacios laborales, y otra con mi familia, amigos, pareja. El ejercicio de la censura por parte de la dictadura, censura expresa y la solapada, que era la peor, también nos llevaba a ejercer una cuidadosa autocensura en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Recuerdo con una emoción temblorosa el día no me acuerdo si era el año 82 o 83, en que un diario publicó la primera lista de desaparecidos. Compré el diario, lo llevé al CAICIT y frente a varios compañeros de trabajo desplegué la lista, señalé el nombre de mi hermana y dije, esta es mi hermana y está desaparecida. Hasta ese momento nunca lo había comentado a nadie en el trabajo. Bueno, no tuvimos datos de Maru desde 1976, hasta que 32 años después, en junio del 2009, nos llamaron a mis hermanos y a mí y a mi madre, integrantes del equipo argentino de antropología forense, para comentarnos que habían podido identificar los restos, entre los de otros jóvenes encontrados en una fosa común de un cementerio de Vicente López. El análisis que los antropólogos de ese organismo maravilloso realizaron en una tarea tremendamente difícil y de profundísima humanidad,
permitieron comprobar que todos ellos habían sido fusilados el 31 de diciembre de 1976. Luego, más adelante, llevamos los restos de Maru a la tierra donde crecimos. La historia de Maru San Llorenti es la de miles y miles de jóvenes o de personas adultas a quienes les arrebataron la vida porque querían un país más justo. Por esas historias nunca dejaremos de exigir justicia, verdad y memoria. Exigir cárcel común a los genocidas. Exigir que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Al mismo tiempo, es la historia de Maru, que fue y seguirá siendo mi hermana, entrañable compañera de vida y de género, a la que echo de menos a cada minuto. Maru es esa parte que me seguirá faltando hasta el último minuto de mi vida.